Muy bien. Vamos a ver. Hoy sí va pasando. Sí, ahora sí, Doc. Ah, vaya, muy bien. Bueno, vamos a iniciar. Ya para, valga la redundancia, dar comienzo con esto. Yo sé que tenemos cosas que hacer, ustedes con sus otras actividades, igual, pues nosotros hay otras actividades también académicas que cumplir. Muy bien, entonces igual que la vez pasada voy a ver la lista y voy a hacer así preguntas al azar, fáciles, ¿verdad? ¿Cuánto, como que 2 más 2, cuánto es, verdad? No es para que se aflijan, solo para ver que no estén dormidos, que estén ahorita, sí pueden estar cenando, ¿verdad? Pero poniendo atención. Muy bien, entonces vamos con farmacología de los anestésicos generales. Ya vimos en un seminario aquellos que son anestésicos locales, como hemos visto, por ejemplo, a la cabeza el más utilizado, la lidocaína. Entonces vamos a ver aquellos que se utilizan en cirugías mayores, en cirugías generales. Dentro de los objetivos tenemos recordar los conceptos de la fisiología respiratoria y aplicarlos a la farmacología de los anestésicos generales, porque como ustedes vamos a ver posteriormente, es importante todo este intercambio gaseoso que hay a nivel alveolar para que estos medicamentos, que son vapores, gases, pues puedan pasar hacia la circulación sistémica y hacer su efecto. Comprender la farmacodinamia de los anestésicos inhalados y los parámetros de administración, como la concentración alveolar mínima, índices analgésicos y terapéuticos. Y muy importante, la regla de Meyer-Overton. Eso hay que poner atención ahí, ¿verdad? Comprender la farmacocinética de los anestésicos inhalados, relación entre la administración, fisiología, fisiopatología y farmacocinética, el modelo de captación y sus aplicaciones y la recuperación anestésica. Definir la farmacología básica de los diferentes tipos de anestésicos generales y fármacos auxiliares, sus efectos y aplicaciones, tanto de los inhalados, intravenosos y también de los auxiliares. Y por último, identificar el mecanismo de acción de los anestésicos generales a través de la regla de Meyer-Overton y la hipótesis de la solubilidad y los efectos sobre los canales iónicos. Muy bien. Continuamos. Bueno, aquí tenemos una figura, ¿verdad? En el quirófano. Dice ahí, pues, el interno va a ir a comprar tortas, ¿verdad? El mandadero. Ustedes van a hacer así en sala. ¿Es donde está el interno? Aquí está ahí, anda, traemos una soda, ¿verdad? Así nos, así nos tienen a nosotros. Mira, tráeme de comer, pedí comida. Entonces, ¿qué pasa? Todos pidiendo comida, pero vienen ahí el paciente que también, ¿verdad? Pide ahí una torta de jamón. Bueno, en cirugía, eso quiere decir que no hubo una buena anestesia, sino que está consciente el paciente. Bueno, lo que se busca en la anestesia general es que el paciente esté dormido, esté relajado, esté de una manera inconsciente, que no esté despierto, que no sienta el dolor. Es decir, todas esas son características que debe tener una buena anestesia. También que al despertar el paciente no tenga esa resaca, ¿verdad? Que muchas veces cuando ustedes van a la sala de recuperación, eso les va a tocar cuando ustedes estén de externos e internos, ya sea en sala de operaciones o también cuando hagan cesáreas, los mandan a uno, ¿verdad? A monitorizar el paciente que está recién salido de sala y todos los signos vitales, si el paciente responde, si no tiene depresión respiratoria, y ustedes van a ver que dentro de 1 o 2 horas, ya cuando el paciente pues ya está comenzando a despertarse, pues lo sacan de ahí porque viene otro, y así, ¿verdad? Entonces, esas son parte de lo que ustedes deben de valorar con una buena anestesia. Entonces, de la farmacología de los anestésicos generales, tenemos que una anestesia general induce una depresión generalizada y reversible del sistema nervioso central. Es decir, en este caso lo que se busca es que el paciente en ese momento, en ese periodo de tiempo, pues esté sedado, esté inconsciente, pero no es para matarlo. Porque no vamos a crear una depresión respiratoria que al final le va a costar la vida al paciente. Bajo anestesia general existe una falta de percepción de todas las sensaciones, por eso no sé, bueno, yo nunca he tenido una cirugía, pero para los que han tenido alguna vez y ha sido general, pues mencionan que están conscientes en un momento, van teniendo sueño y después despiertan, ya sea la recuperación y no han sentido nada. Es decir, no se recuerdan de nada porque eso es parte de
la finalidad de la anestesia, ¿verdad? Que en ese caso la percepción de todas las sensaciones estén suprimidas, diferente con el sueño, porque muchas veces uno con el sueño, como hemos visto en el seminario, ¿verdad? Hay diferentes fases en donde uno puede estar ya iniciando ese periodo de refractario entre la vigilia y sueño, cuando hay un sueño no REM y REM. Pero en este caso, pues es directamente una sedación del sistema nervioso central, en donde todas las percepciones y movimientos deben de estar suprimidos. Otros efectos de los anestésicos durante la cirugía incluyen relajación muscular, porque es importante, imagínense un paciente que se está moviendo en cirugía, pues peligro tanto al paciente como para el cirujano. Pérdida de los reflejos autónomos, por ejemplo, en este caso tenemos, por ejemplo, aquellos movimientos a nivel peristálticos en una cirugía abdominal, la analgesia para que el paciente no sienta dolor y también la ansiólisis, es decir, que el paciente no esté ansioso previo al inicio de la sedación. Todos estos efectos facilitan la realización segura e indolora del procedimiento quirúrgico. Entonces, etapas de la anestesia. Importante, ¿verdad? Que ustedes se la vayan a aprender. Dentro de esto creo que está en, si no me equivoco, en Velázquez. O no sé si está esta tablita, ¿qué ver? ¿Es esta? Sí, no, esta está en Golan, creo yo. Entonces, en este caso, vamos a ver que hay 4 periodos en donde cómo se da esta etapa de la anestesia. Está la de inducción y de la analgesia, es decir, el inicio, la excitación o el delirio en cuando el paciente comienza con algunas contracciones o movimientos rápidos a nivel ocular. Viene la anestesia quirúrgica propiamente dicho, es decir, en donde ya el paciente ya va a entrar a sala, ya no hay percepción del dolor, el paciente ya pues se le puede intervenir con el bisturí, con el láser, para que de esta manera pueda iniciar la cirugía y no siente dolor. Y la cuarta, que es muy importante porque es la parálisis vulvar. ¿Por qué es importante? Porque aquí en esta etapa pues se puede dar esa depresión respiratoria que puede llevar como una reacción letal. En el caso de que el paciente pues tenga una depresión respiratoria, muere, ¿verdad? Y por eso es importante todas las dosis que se van a administrar de este tipo de anestesia. Y la preparación preoperatoria y el intraoperatorio. Es decir, el intraoperatorio es cuando ya el paciente está en sala y ya el paciente está ya listo para ser operado, ya todas las sensaciones están sedadas, todas esas percepciones que pueda sentir el paciente, esos movimientos involuntarios a nivel musculoesquelético, autónomo, visceral, ya está totalmente paralizado, entonces ya se puede intervenir al paciente. Entonces, esta tablita creo que está en Golan, muy importante. Aquí tenemos pues cómo se dividen este tipo de fases para que ustedes puedan verla y ver en cada etapa tiene ahí sus características importantes. Por ejemplo, en el caso de la analgesia, la etapa 1, pues analgesia, amnesia. En la fase 2 viene la conducta combativa, como mencionábamos en este caso, puede haber movimientos oculares rápidos. En la anestesia quirúrgica, una respiración regular y disminución del movimiento ocular, diferente a la fase de excitación. Y la depresión medular o vulvar, que en este caso puede haber ese paro respiratorio y también a nivel cardiovascular. ¿No? Otro aquí, ¿verdad? Cuando le dicen anestesio que le pase Fenta, ¿verdad? No le está pasando la Fanta, sino el fentanil para hacer su procedimiento quirúrgico. Y tipos de anestesia general, tenemos aquella inhalatoria, que es muy utilizada, lo que ustedes ven en las películas, ¿verdad? En Grey's Anatomy, en ER, en todas esas series, telenovelas estadounidenses, ¿verdad? Cuando van a operar al paciente le ponen una mascarilla y eso inhala y cuenten en cuentas regresivas, ¿verdad? Entonces estamos ahí con anestesia inhalatoria. Este tipo requiere la administración de concentraciones elevadas de anestésico. ¿Por qué? Porque en este caso no es una administración directa como una anestesia que se puede dar, por ejemplo, a nivel raquídeo, a nivel intravenoso, sino que se da por ese intercambio gaseoso que se va a dar a nivel alveolar. Entonces se necesita grandes cantidades de este gases para que esta anestesia pues tenga su efecto. También está la anestesia total intravenosa o lativa, que es de administración conjunta con un hipnótico, es decir, para dormir al paciente, un analgésico opioide potente, que en este caso puede ser como morfina a la cabeza, y un relajante muscular,
para que en este caso pues el paciente no esté con esos espasmos, o también algunas cirugías, como mencionaba una vez. Ahora bien, y la voy a volver a preguntar, no sé de mi grupo que la llevó esa vez y le pregunté para que me responda. Si no, yo voy a preguntar. ¿Por qué es necesario, por ejemplo, en una cirugía laparoscópica, que se va a hacer una apendicectomía, una colicistectomía, o que se va a quitar algún, o se va a hacer una biopsia, digamos, por algún pólipo, pero siempre dentro de la cavidad abdominal, porque es necesario un relajante muscular y no solamente que el paciente esté dormido? ¿Alguien que me pueda contestar? Si no, yo voy a elegir ahí con la lista. Vamos a ver. Ah, va. Raquel, dígame. Eh, lo siento, según recuerdo, era porque usted mencionaba que durante esa cirugía en la parte abdominal era necesario que se formara un pequeño hueco para poder realizar correctamente la cirugía. Entonces, para realizar ese pequeño hueco que estaba entre medio de las dos capas, era necesario aplicar ese relajante muscular que, al, valga la redundancia, relajar los músculos, formaría ese pequeño huequito. No sé si estoy en lo correcto, si me recuerdo que eso era lo que usted había comentado. Muy bien. Es, bueno, cierto lo que dice Raquel, ¿verdad? Lo que le mencionaba yo al grupo era que entre la cavidad abdominal es un espacio virtual. Es decir, ahorita todos hay un espacio virtual formado. Pero si yo quiero formar y ese espacio virtual hacerlo real, tengo que inflarlo. Y se hace con el CO2. Pero usted cuando entra a una laparoscopía, primero le meten el trocar y ahí van a meter ese gas. ¿Para qué? Para inflarlo, como que usted está inflando una vejiga. Y va a crear ese espacio de virtual a real para entrar los trocar, la tijera, las cámaras, el láser. Y en este caso, importante que haya una relajación de la pared abdominal, porque imagínense, está contraída, pues es como que usted quiera inflar una botella plástica que tiene ya su límite, ya no lo va a hacer, usted no va a vencer esa resistencia. Entonces, en este caso, pasa lo mismo. Entonces, por eso es importante, aparte de la anestesia, ¿verdad? También un relajante muscular. Y como mencionaba ahí la compañera Raquel, pues por eso es muy importante para crear este espacio real. Muy bien, continuemos. Y anestesia balanceada, otro punto, ¿verdad? Una combinación de fármacos inhalatorios e intravenosos, ya sea opioides, relajantes musculares, y esta es la más utilizada en la actualidad. Entonces, por ejemplo, si alguna vez por ahí les pregunto, ¿verdad? En algún examen, ¿cuál es la anestesia más utilizada en la actualidad? Es la balanceada. ¿O en qué consiste esta? Pues en una combinación entre ambos fármacos, en la anestesia inhalatoria y la intravenosa. Es decir, es prácticamente la unión entre la primera y la segunda. Fácil, ¿verdad? Muy bien. Entonces, bueno, este cuadrito está en Velázquez, ¿verdad? Se mira algo borroso. Las disculpas, pero lo pueden ver ahí. El desarrollo práctico y tipos de anestesia general. El anestésico quirúrgico está compuesto por las fases preoperatorio, intraoperatorio y posoperatorio. Entonces, en todas estas son las etapas que usted va a tener que monitorear al paciente, sus signos vitales, para evitar que haya una bradicardia o una depresión respiratoria. Como les mencionaba, tanto antes se hace una evaluación prequirúrgica que le va a tocar a ustedes de interno. Y mira, ya fuiste a hacer interconsulta con medicina interna. No, doctor, pucha, anda ahorita, si no, no operamos al paciente y va a ser tu culpa. Y si no, pues te vas a quedar castigado. Y uno va corriendo, ¿verdad? A rogarle al internista para que le haga una evaluación. Y después viene el intraoperatorio, que uno está teniendo ahí las pinzas, ¿verdad? Y pone ahí un hashtag, una historia en Instagram o en WhatsApp, salvando vidas, ¿verdad? Y teniendo ahí solamente la pinza, pero bueno, así se comienza. Y el posoperatorio es cuando ya pues a nadie le gusta, a todos les gusta estar ahí en sala y que lo viste la enfermera y que le diga a la enfermera, doctor interno, contaminó, sálgase. Pero no, sino que, pero ya lo que no le gusta es cuando uno tiene que monitorizar al paciente después, cada 15 minutos, después cada 30, después cada hora, hasta que ya se cumplen las 2 horas y pues ya el paciente está ya con buenos signos vitales, pues saquémoslo, ya viene otro en la cola, ¿verdad?
Entonces, en el preoperatorio, como mencionábamos acá, existe una relación importante entre el especialista en anestesiología, reanimación y el paciente. Entonces, en el intraoperatorio se induce la anestesia en el paciente consciente, previa monitorización y se realiza la intervención quirúrgica indicada. Y en el posoperatorio es vigilado estrechamente controlando los signos vitales. Allá en los hospitales de primer mundo, pues hay monitores. Aquí en el país los monitores se llaman externos e internos, ¿verdad? Entonces, existen diferentes tipos de anestesia en función del agente inductor intravenoso empleado, de las vías de administración y los diferentes fármacos que se combinan a lo largo del periodo anestésico. Entre los fármacos anestésicos inhalatorios, en este caso tenemos algo muy importante que ver, este tipo de coeficientes que menciona ahí. El coeficiente de partición aceite-agua, que predice la potencia de estos fármacos, y también otra propiedad físico-química que es el coeficiente de partición sangre-gas, porque una cosa es lo que se da en el intercambio, en este caso a nivel de la membrana, junto con, digamos, a nivel alveolar, otro que se da del traspaso de la sangre y el gas. Y esto va a predecir la inducción del fármaco. Entonces, las sustancias que se absorben por vía pulmonar, como los gases y los líquidos volátiles, en estado gaseoso, el mecanismo de absorción es de difusión pasiva, a lo que ustedes se acuerdan por fisiología del año pasado. Entonces, siguiendo las leyes generales de los gases. Entonces, por ejemplo, si se le pregunta, aunque esto es más fisiología, pero igual, ¿verdad? Hay ciertas bases fisiológicas que hay que tener porque es parte de los objetivos, que ¿cuál es el mecanismo de absorción de este tipo de anestésicos inhalatorios? Difusión pasiva. No es activa, es pasiva. Entonces, los agentes generales inhalatorios, bueno, como mencionábamos anteriormente, el óxido nitroso es el gas de baja potencia y poco soluble, por tanto, la inducción y el despertar son rápidos y analgésicos. Es característico el cuadro de anoxia transitoria, es decir, que en este caso no hay esa oxigenación, es una anoxia por difusión, que al cesar bruscamente la administración del óxido nitroso, se da este tipo de anoxia. Y suele ser un gran contaminante a menos que se disponga de sistemas de extracción. Entonces tenemos aquí de los anestésicos inhalatorios los más utilizados actualmente, el isoflurano, que es un agente anestésico derivado fluorado del éter, de inducción rápida, vasodilatador y no hepatotóxico. El sevoflurano es broncodilatador y nefrotóxico por la presencia de productos de degradación. Y el desflurano, ¿verdad?, que tiene una estructura similar de manera físico-química al isoflurano y aceflurano, y es un depresor cardiorrespiratorio, excitante de las vías respiratorias por su olor picante. Muy importante. Es de inducción baja, aunque menos que el sevoflurano. Entonces tenemos aquí que las características, algunos que son vasodilatadores, no hepatotóxicos, otros que son broncodilatadores, pero la diferencia entre el isoflurano y el sevoflurano es su componente nefrotóxico. En este caso el isoflurano, ¿verdad?, es menos nefrotóxico, pero el sevoflurano lo es directamente. Y en el caso de la característica de lo que hay que tomar en consideración del desflurano es esto. Aparte de la depresión cardiorrespiratoria, que es irritante a estas vías respiratorias, por lo que puede causar bastante tos, o que el paciente posterior a la recuperación sienta como esa disnea, sienta esa tos seca, como ese ardor en la garganta, y pues de eso se quejan los pacientes. Muy bien, entonces esto, bueno, no se le va a preguntar ahí en el examen y voy a poner, vaya, de la siguiente estructura, dígame cuál es cualquiera, ¿no? ¿Verdad? O que lo voy a poner a dibujar, simplemente es para que ustedes puedan ver la estructura química similar que tienen este tipo de anestésicos. La clasificación, importante, esta tablita creo que es de Golan, tiene que los líquidos volátiles están los del éter, ¿verdad?, como el éter dietílico, los fluorados, como mencionábamos anteriormente, el enflurano, isoflurano, sevoflurano, desflurano. Tenemos también los hidrocarburos halogenados, como el cloroformo, el cloruro de etilo, y los fluorados, como el halotano. Y los gases anestésicos queda el óxido nitroso y el ciclopropano. Entonces, de los más importantes, que espero que ustedes tomen mucha consideración, serían estos: de los éteres fluorados más el óxido nitroso. Entonces tenemos aquí la fase pulmonar, una fase de distribución y una fase de eliminación con estos anestésicos inhalados. En la fase pulmonar, pues tenemos aquí que se tiene que conseguir una presión parcial alveolar satisfactoria,
La fase de distribución, que depende de 3 factores: el aporte sanguíneo a los órganos, es decir, que haya una adecuada perfusión sanguínea, el coeficiente de partición de los tejidos a la sangre y la concentración del anestésico en sangre arterial. Y la fase de eliminación, en este caso, pues es la presión parcial de la sustancia en el aire inhalado, que tiene que ser igual a 0, y que establece un gradiente de concentración entre el tejido y la sangre, entre la sangre, el aire y el alveolo, y del alveolo hacia la atmósfera. Es decir, que va a tener una fase distinta, o por ejemplo en este caso, contraria a la fase de distribución. En este caso es como, por decirlo así, que el anestésico tiene que llegar de la vía respiratoria hacia la sangre, hacia los tejidos, pero en el caso de la fase de eliminación es al revés. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es sacarlo y no se va a eliminar en la orina, en las heces, sino que a través de la respiración. Entonces, digamos, van siguiendo pasos contrarios a la fase de distribución, para que ustedes lo puedan entender un poquito más. Entonces, en este caso, los 3 conceptos propios de cada agente que son fundamentales para su manejo y compresión, tenemos el coeficiente entre la sangre y el gas, entre el aceite y el gas. En este caso menciona en las membranas en donde va a llegar a los tejidos, y la concentración alveolar mínima que debe de haber a nivel de estos alveolos y de cuánta concentración va a haber ahí para que sea eficaz. Como habíamos dicho anteriormente, en el caso de los anestésicos inhalados, al contrario de aquellos que son, por ejemplo, inyectados endovenosamente, estos tienen que llegar en una gran cantidad hacia los alveolos para que en este caso puedan llegar hacia la sangre pulmonar y de los tejidos. Entonces debe haber una concentración mínima para que esto sea efectivo. Si no se consigue, pues en este caso pues no se está haciendo nada y el paciente pues va a entrar en riesgo de que no esté totalmente inconsciente o dormido durante la cirugía. Y, importante, la potencia anestésica. Tiene 3 características: la rapidez del comienzo de acción del fármaco, que debe ser inmediato. Usted no va a ver que en la cirugía, vamos a esperar 1 hora, ¿verdad? Mientras suena el paciente, le vamos a contar un cuento, ¿verdad? De los 3 cochinitos, Caperucita Roja, no. Si era ahí, tiene que ser rápido para que en este caso comience la cirugía. La profundidad de la anestesia lograda con el fármaco en relación con la narcosis, es decir, que debe estar bien planchado, bien dormido, y la relajación muscular. Y la concentración del fármaco requerida para abolir la respuesta a un estímulo quirúrgico estándar. Es decir, que, por ejemplo, cuando usted le hacen una cosquilla, pues hay una contracción muscular, ¿verdad? Usted pues responde, o cuando siente el borde de algo filudo, pues usted lo retira. Entonces, en este caso, esa respuesta debe estar inhibida porque el paciente se le está quemando la piel, se le está rajando, ¿verdad? Con un bisturí. Entonces, todos esos reflejos deben estar abolidos para que el paciente esté totalmente sedado, esté totalmente dormido y se haga una buena cirugía. Porque a nadie le va a gustar que usted esté en una cirugía y de repente el paciente le pegue, ¿verdad? O tenga un reflejo. Entonces el paciente no está, puede estar como dormido, puede estar con los ojos cerrados, pero no están abolidos estos reflejos, entonces el paciente siente. Entonces no se ha hecho una buena anestesia. Entonces la anestesia general inhalatoria, ¿verdad? Este es un cuadro resumen de lo que hemos visto anterior para que lo vean. Muy importante estos cuadritos anaranjados, ¿verdad? Entonces, de las 3 etapas que hemos visto, en la etapa pulmonar, también está en la etapa de distribución y también está aquella etapa de eliminación. En la farmacodinamia de los anestésicos inhalados y los parámetros de administración, aquí tenemos un concepto muy importante para que ustedes pongan atención ahí, ¿verdad? Por eso está hasta en negrita. Imagínense así para que digan, mire, pero es que eso no está ahí, ¿no? Hasta en negrita está ahí. ¿Qué es el CAN? Acuérdense de los que le están dando duro a las señoras ahí en el mercado, ¿verdad? Es la concentración alveolar mínima. Entonces, es aquella presión alveolar que da lugar a la anestesia más ligera posible. ¿Por qué? Porque en este caso va a ser aquella concentración de ese gas a nivel del alveolo que va a permitir que se difunda del alveolo hacia la sangre y esto llega a los tejidos. El CAN es la presión parcial alveolar que bloquea el movimiento de respuesta a una incisión quirúrgica en el 50% de los pacientes. Sencillo, ¿verdad? En este caso es esa presión que ejerce ese gas a nivel alveolar que va a hacer que el paciente no tenga movimiento si se le está estimulando con un catéter o con un bisturí. Entre los índices terapéuticos y analgésicos tenemos que los anestésicos tienen escarpadas curvas de dosis respuesta
y bajos índices terapéuticos, definidos como la razón LP, pero no es la LP que ustedes piensan, ¿verdad? En este caso, porque es la razón, como veíamos acá, que en un 50% de los pacientes no haya movimiento respuesta a una incisión quirúrgica. Y la analgesia puede o no ocurrir a una presión parcial más baja que la requerida para anestesia quirúrgica, y la presión parcial a la que 50% de las personas, los pacientes pierden la nocicepción, es la AP50. En este caso estamos hablando que se va a bloquear el movimiento, en el caso de del CAN, de la concentración alveolar mínima, pero en el caso de la analgesia es que en el 50% de estos pacientes se va a perder o se va a bloquear la nocicepción, es decir, el estímulo nociceptivo o de daño o del dolor. Muy bien, esta figurita pues no es para que se la aprendan, ¿verdad? Esto más que todo es para los anestesiólogos, no sé quiénes de acá en un futuro van a ser anestesiólogos, ahí los vamos a ver en el Rosales, ahí sacando la especialidad, pero en este caso nos simula cómo es el aparato que utilizan para llevar este gas hacia el humano, que en este caso está aquí, digamos, representado de manera esquemática, y cómo va a pasar del espacio muerto, es decir, desde la boca, la tráquea, hacia la membrana pulmonar, el flujo sanguíneo, el corazón, y de ahí, pues, como este es el que bombea toda la sangre, llega hacia los diferentes tejidos. Va, regla de Meyer-Overton, importante. Es parte de los objetivos y también es parte de que ustedes deban de aprenderlo para medio comprender este tema, que es el factor de predicción más confiable, es la solubilidad del anestésico en aceite de oliva, que también se llama cociente de partición aceite-agua. En específico, la potencia de un analgésico aumenta a medida que lo hace su liposolubilidad. Importante, si se les pregunta, ¿de qué depende la potencia de un analgésico? ¿De qué depende? De su liposolubilidad. Entonces, en este caso, las moléculas con un alto coeficiente de partición son anestésicos generalmente más potentes, por esta misma regla de Meyer-Overton. Porque en este caso estamos viendo la partición, cuál es esa proporción que hay del paso de este gas al aceite, ¿verdad? Aquellas membranas liposolubles, como nuestras membranas que están en nuestro organismo, en nuestras células, y que tienen una estrecha correlación entre la liposolubilidad, el aceite y el agua, y la potencia anestésico en orden de, en 5 órdenes de magnitud. Si ahí lo vamos a ver, que depende de eso, va a ser la potencia de este tipo de medicamentos. Una tabla que tenemos también, esta es de Golan, para que lo puedan ver, y cómo compara pues, los diferentes anestésicos con su concentración alveolar mínima, los coeficientes de partición, ¿verdad? Que están de aceite, gas, como veíamos anteriormente, como parte de las reglas de Meyer-Overton, que tenemos acá, que en este caso hay un índice mayor en el alotano. Si ustedes ven aquí, digamos, como el fármaco estándar, en este caso es el óxido nitroso, que es el, digamos, más bajo, pero también tenemos acá, en el caso de los otros, que son, digamos, que tienen un índice de partición mayor, y ustedes los pueden ver acá. Entonces son más potentes, por la misma regla de Meyer-Overton. Muy bien. Tenemos acá, pues, el coeficiente de partición aceite-gas y cómo va aumentando, en este caso, entre su mayor coeficiente de diferentes productos, va a ser su potencia. Como vemos acá, en el caso de lo que veíamos anteriormente, el alotano, ¿verdad? Tiene una potencia mayor, y también aquellos que están en investigación más recientemente, que ustedes pueden ver, tienen una potencia mayor. Entonces, como mencionábamos, todo esto es para ilustrar lo que mencionaba esta regla de Meyer-Overton. Esto sí, ¿verdad? Vuelvo a recalcar, esto sí, espero que lo lean de Golan, ahí les voy a decir más o menos las páginas para que ustedes puedan delimitar bien la lectura. Muy bien. Dice, han estado muy pesadas las guardias. Bueno, nosotros les decimos acá turnos. Dice, no se queje, usted escogió estar acá, nosotros no. ¿Verdad? Eso es parte de la vida del estudiante de medicina. Ya el otro año, Dios mediante, cuando ustedes estén ahí en su externado, pues van a decir, pucha, ¿por qué agarré esto? Mejor hubiera puesto uñas, ¿verdad? O hubiera sido barbero, no estaría haciendo turnos. Pero así toca. Entonces, en ese caso, pues es parte de lo que ustedes van a aspirar el otro año, primero Dios, para que estén ahí desvelándose.
Y tenemos la farmacocinética de los anestésicos inhalatorios. Entonces, en este caso, un modelo cardiopulmonar de la captura del anestésico desde los alveolos a la circulación y la distribución del anestésico de la circulación a los tejidos. Si esto permite el índice que hay de la presión parcial del anestésico que se eleva dentro del sistema nervioso central. Es decir, como mencionábamos anteriormente, todo esto es parte de cómo el anestésico que va a llegar hacia las vías respiratorias, va a llegar hacia el alveolo, donde se da ese intercambio gaseoso de la sangre, de ahí con su distribución a todos los tejidos, y cómo estos pues van a responder, no solamente para que lleguen a nivel del sistema nervioso central y que haya una sedación completa, porque es donde se tiene que formar esa, ¿cómo se llama?, analgesia y esa sedación potente para que todos los estímulos, todos aquellos reflejos sean abolidos. Muy bien, las características farmacocinéticas de un anestésico general ideal deben ser que el fármaco provea una inducción rápida, placentera a la anestesia quirúrgica, es decir, que en este caso pues, el paciente no experimente espasmos o dolor, o como mencionábamos anteriormente, tenemos algunos componentes que son irritativos a nivel de vías respiratorias, seguida de una fluida y rápida recuperación, porque ustedes van a ver que cuando el paciente sale de sala, pues sale así como que está dormido, como que está bolo, y el paciente muchas veces pues ni sabe dónde está. Entonces, muchas veces eso depende también de cuánto tiempo fue la cirugía, porque no es lo mismo una cirugía, por ejemplo, una cesárea, digamos, una cirugía por una amputación, a que hagan una neurocirugía que se tarda muchas horas. Entonces, igual, ¿verdad? El paciente pues, va a tener esa recuperación más lenta, pero lo ideal es que sea rápida y que llegue a un estado completo de funcionalidad y conciencia para que se le dé el alta. Y también importante que muchas veces los pacientes, posterior a su recuperación anestésica, pues van a experimentar un fuerte dolor, porque uno le dice, mire, después que se le quite la anestesia completa, pues va a sentir dolor porque lo ha rajado, ¿verdad? Le han quitado un pie, un dedo. Entonces, el paciente también debe ser consciente y donde uno, pues ahí le dice, pues que puede tomar algunos analgésicos para ello. El modelo de captura y distribución del anestésico organiza los tejidos del cuerpo en grupos de características similares, ¿verdad? Tenemos aquí 3 grupos, aquellos ricos en vasos, el grupo muscular y el grupo que tiene un mayor contenido de tejido graso. Entonces, aquellos que son ricos en vasos, tenemos aquellos que son más vascularizados, como el renal, como también tenemos a nivel pulmonar, que tenemos a nivel del encéfalo. El grupo muscular, pues es más que obvio, y el tejido graso es donde hay mayor contenido de este, ¿verdad? Especialmente a nivel del epiplón, a nivel abdominal. O en el caso también tenemos que esto va a cambiar ya con la edad, porque como ustedes saben, y también eso depende del sexo, ¿verdad? En el caso de la mujer tiene un contenido graso un poco mayor que el hombre, pero ya cuando llegamos a cierta etapa, pues nuestra masa muscular pues va a ir disminuyendo y va a ser sustituida por tejido graso, aunque uno tenga una buena vida, una buena dieta, pero es parte de la atrofia que sufre uno ya con la edad. Muy bien, entonces tenemos acá lo que nos representa esta diapositiva anterior. Tenemos acá cómo lo relaciona Golan con un dibujito. Ya tenemos cómo pues, viene aquí el anestésico, hay un intercambio a nivel pulmonar y de ahí pues llega a nivel pulmonar hacia el corazón y hace toda la distribución en diferentes tejidos. Aquellos, como mencionaba, ricos en vasos, cerebro, hígado y riñones. El grupo muscular, piel, músculos. En el tejido graso, pues el tejido adiposo. Pero también hay otro grupo que no lo menciona, ¿verdad? Que también está pobre en vasos. Tenemos acá el rico en vasos y aquí tenemos el pobre en vasos. Hueso, cartílago y ligamentos. Entonces, aquí tenemos pues un pequeño modelo de cómo va a ser esta distribución de este anestésico, dependiendo de cómo va a ser este tipo de coeficientes, como mencionamos anteriormente. Hay aquellos que son de aceite gas, aquellos que son de sangre gas. Entonces, en este caso tenemos también que los representa acá, ¿verdad? Con estas gotas de sangre que van a caer a un recipiente y que tiene que haber un equilibrio entre este que va entrando y va saliendo. ¿Por qué? Porque si usted, imagínese, tiene un anestésico y llega la sangre, pero se mantiene ahí, el paciente va a estar anestesiado bastante tiempo, puede llegar a una depresión respiratoria.
Entonces, por eso usted va a ver que en el momento que se le está siempre metiendo el anestésico general durante la cirugía, y el anestesiólogo está viendo la frecuencia cardíaca y la respiratoria, porque eso da un buen parámetro de que el intercambio gaseoso se va a estar dando, no solamente para que el gas llegue de afuera hacia adentro, sino que también se vaya eliminando a través del CO2 que nosotros estamos expulsando, porque en este caso va a haber una respiración normal. Entonces, ¿por qué? Porque se necesita que, así como cuando uno pues respira el aire normal y después sale el CO2, de igual manera, porque si no, el anestésico va a hacer sus estragos ahí si permanece más tiempo dentro del sistema. Y tenemos aquí, bueno, otra tablita que viene de Whelan, los coeficientes de partición tejido-sangre. Otra ilustración, pues acá, como veíamos anteriormente, como el anestésico a nivel del alveolo y de la sangre, y cuál debe ser pues su coeficiente de partición y su concentración mínima alveolar, para que aquí los representan con estos pequeños puntos como partículas, y que estos lleguen pues al torrente sanguíneo y estos pues pasen de la circulación pulmonar a la general, y esto a los tejidos donde se va a hacer el efecto. Igual, ¿verdad? Otra figurita que tenemos aquí de Velázquez, para que ustedes puedan tomarlo bien en consideración, la difusión que se da en esas tres etapas que vimos anteriormente, la aplicación del modelo de captura, que es los cambios en la ventilación y el gasto cardíaco que pueden ser causados por el anestésico general, porque unos pueden causar que haya una disminución de la ventilación por una bradipnea, o que también el gasto cardíaco se mire afectado porque haya una bradicardia. Entre los efectos de los cambios en la ventilación, pues algunos causan esa hipoventilación porque van a deprimir a nivel central, en el centro respiratorio medular, y la hipoventilación puede llegar por anestésico a establecer un circuito de retroalimentación negativa, como mencionábamos anteriormente, que va a beneficiar a la profundidad de la anestesia. Eso, digamos, dentro de la fase intraoperatoria es bueno, pero ya cuando el paciente necesita la recuperación, ya no, porque lo que va a hacer es que va a entrar en una depresión mayor, y esto puede llegar pues a un paro respiratorio. Entonces, el efecto benéfico es la respuesta fisiológica, es que la ventilación deprimida hace más lento el índice de elevación entre las presiones que hay a nivel alveolar, mientras que la perfusión sigue sacando anestésico de pulmón al mismo ritmo. Pero, como mencionábamos anteriormente, esto es cuando se está monitorizando al paciente intraoperatoriamente. Entonces, pero también en la fase de recuperación, como mirábamos anteriormente, debe de ser rápida y segura. Entonces, también debemos de evitar el efecto paradójico en un paciente que entre esté una mayor bradipnea, esto se vaya acentuando hasta que haya un paro respiratorio. Y efectos en los cambios del gasto cardíaco, pues las presiones parciales anestésicas más altas que las requeridas para deprimir el centro respiratorio, el gasto cardíaco cae, ¿verdad? Porque hay una disminución de la frecuencia cardíaca, y la depresión cardíaca también, inducida por estos anestésicos, puede dar esta retroalimentación positiva dañina en la profundidad de la anestesia, como lo que pasaba anteriormente también a nivel pulmonar. Efectos sobre la edad: los aumentos proporcionales en la ventilación y el gasto cardíaco se traducen en una elevación acelerada de la presión parcial alveolar y una inducción más rápida que en los niños que en el adulto. Y los efectos de estados anormales, pueden, en el caso de un shock hemorrágico, la perfusión en el sistema nervioso central puede mantenerse de cara a una disminución del gasto cardíaco y la hiperventilación. Entonces, en este caso, va a acelerar la elevación de la presión parcial alveolar del anestésico, porque en este caso, al haber un shock hemorrágico, esto puede crear de que no haya una buena perfusión a nivel cerebral, pero también puede crear de que, como en ese momento, al haber un estado de shock, se necesita restablecer todas las funciones fisiológicas, no va a haber una buena perfusión de este tipo de anestésicos, porque se está en un estado de shock. Entonces puede haber un efecto paradójico. Y la recuperación, como miramos anteriormente, pues debe de ser segura, y en este caso tenemos que la ventilación remueve el anestésico del torrente sanguíneo al aire exhalado, como una respiración del CO2, y en la mayoría de los casos el metabolismo no es una ruta importante de eliminación anestésica, con excepción del alotano, porque su metabolismo puede representar el 20% de su eliminación. En este caso tenemos una excepción, mientras que en los otros fármacos anestésicos inhalados, pues no lo hay, sino que se eliminan de manera normal sin un metabolismo.
y se eliminan con la respiración. Muy bien. Lo que nos toca algunas veces, yo les digo que mejor se desvelen, porque uno dice, no, me voy a levantar temprano y voy a estudiar, pero es paja. Uno pone la alarma a las 2, a las 2:30, a las 3 y mejor la apaga y no, ¿verdad? Mejor acuéstese tarde, duerma sus 3 horitas bien dormidas y ya listo para el parcial. Y tenemos aquí aquellos anestésicos generales o coadyuvantes, como los fármacos anestésicos inhalatorios. Entre estos tenemos los anestésicos intravenosos, como los barbitúricos. Vamos a ver, vamos a preguntar acá. Vamos a preguntarle a alguien del grupo 2A. Quiero ver. Vamos a escoger a Ayala Navarrete. No sé si está Ayala Navarrete. Sí, doctor. Vaya, diga, fácil, ¿verdad? Dígame un barbitúrico. El fenobarbital. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, en este caso tenemos que aquellos agentes intravenosos que son coadyuvantes, que van a servir a la par de los anestésicos generales, como los barbitúricos, el propofol, el etomidato y la ketamina. Muy bien. Igual, ¿verdad? Los fármacos adyuvantes aportan efectos adicionales deseables durante la cirugía, que no necesariamente son provistos por anestésicos generales, ¿verdad? Porque en este caso necesitamos un efecto hipnótico, inductor, un efecto analgésico, un efecto de relajante muscular, que no lo da anestesia general. Entonces se necesitan estos para cirugías más largas o ciertos procedimientos quirúrgicos. Muy bien, vamos a preguntar otra vez. Ya preguntamos a uno del 2A. Vamos con uno del 4A. Quiero ver. Vamos a Fernanda García Torres. ¿Está Fernando? Está Fernanda García Torres a la 1, a las 2, a las 3. Bueno, no está la compañera. Muy bien. Entonces vamos siempre con alguien de ahí. Quiero ver. Va, Mariana García Alfaro. Está la compañera Mariana. Hola, doctor. Estaba ahí comiendo y voy a abrir el micrófono. Muy bien, Mariana. Fácil la pregunta. Dígame 2 benzodiazepinas, vaya. El clonazepam y el diazepam. Muy bien. Pregunta de examen. ¿Cuál es una de acción ultra corta y cuál es una de acción corta? Pregunta de examen. Siempre a mí. Sí, usted. Pues sí, Es, para que saque buena esa pregunta. ¿Cómo fue? Dígame una que es de acción ultra corta y otra que es de acción intermedia. Creo que de acción intermedia estaba el diazepam, pero esa realmente la recuerdo más como larga, y de acción corta sí se la debo. Muy bien. Pues no va a tener mala esa pregunta en el parcial. Vamos a ver. ¿Quién más? ¿Alguien del grupo 4A que quiera responder? ¿Le quiere ayudarle ahí a la compañera Mariana? Pueden buscarlo ahorita, es decir, tiene la cámara apagada, hasta lo pueden googlear. Muy bien. ¿Quién es el valiente, la valiente? Del 4A. Si no, yo elijo. González Figueroa, Jocelyn. Buenas noches. Hola, Jocelyn. Va, ayúdele ahí a la compañera Mariana. ¿Cuál preguntó? Ultra y Intermedia. intermedia. Exacto. Intermedia, bromazepam, Uh-huh. y la ultra corta es triazolam. Muy bien. Ya tiene esa pregunta ganada. Una pregunta, muy bien.
Eso representa, creo que 0.50, creo. Muy bien. También los opioides que tenemos aquí, vamos a preguntarle ya mucho el grupo 4A, ¿verdad? Van a decir que me caen mal, ¿no? Al contrario. Muy bien, vamos con el 2B. Vamos a ver de las que llegaron primero, ¿verdad? Nájera González. Fue de las primeritas que se conectó. Hola, ¿se me escucha? Sí, se le escucha, compañera. Dígame un opioide, un farmacopioide. La morfina. Muy bien, exacto. Como mencionábamos al inicio, también es importante esto como fármaco coadyuvante porque la morfina pues, es un potente analgésico y pues se utiliza también dentro de las cirugías mayores. Tenemos también, en este caso, la combinación de fentanil y hidroperidol. Como mencionábamos, el fentanilo, que tiene una gran pandemia de su consumo, y por eso mi tío Donald Trump, ¿verdad?, está ahí enojado con los mexicanos y con los chinos por el fentanil. Y tenemos también antagonistas de receptores de acetilcolina, nicotina. Muy bien. Ya casi finalizamos, creo yo. Ya quieren ir a comer ustedes. ¿Ya? De igual manera, solamente de manera ilustrativa. Y los mecanismos de acción de los anestésicos generales, pues tenemos que el mecanismo exacto de la acción anestésica no se ha definido. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto y les digo, el mecanismo anestésico generales es este y lo aseguro, pues ustedes dicen, bueno, aquí no, así no se sabe. En la literatura pues nos da una señal, pero no está bien definido y pues hay que tener, digamos, cautela. Hay diferentes hipótesis, ¿verdad? La hipótesis unitaria, que prácticamente es la que une todas estas teorías que vamos a desarrollar posteriormente, de la hipótesis de la liposolubilidad, la cual postula que el sitio de acción hidrófobo de los anestésicos es la bicapa lipídica de la membrana celular, y la hipótesis del volumen crítico propone que los anestésicos disueltos causan perturbaciones en las distintas propiedades físicas de la bicapa lipídica como la fluidez. Muy bien, vamos a preguntar. Aquí, quiero ver. Teníamos con los del 2B, ¿verdad? Vamos con los 3B. Vamos a ver. Natalie. Portal. ¿Dónde está Natalie? ¿No está? Natalie, Portal. A la 1. A las 2. Y a las 3. No está Natalie. Muy bien, entonces vamos con... Aquí hay un apellido bien llamativo. Peñalba Delgado. ¿Dónde está? Peñalba. ¿No está Peñalba? A la 1, a las 2 y a las 3. No. Vamos, sigamos ahí con el nombre de una flor. Gardenia de Los Ángeles. ¿A dónde está la compañera? Gardenia de Los Ángeles. Doc, a ella por el momento le han inhabilitado el correo institucional. Pues ahí, ¿qué hizo? ¿A quién amenazó? A ver a quién anda mandando amenazas. No hagan eso. Muy bien. Bueno, voy a seguir con el 3B hasta que alguien responda. Muy bien. Quiero ver. Presa, inglés. Andrea. También sí. Ahí está, yo pensé que la habían inhabilitado. Va, dígame, Helen. Con respecto a lo que hemos hablado, con respecto a lo de la regla de Meyer-Overton, ¿cuál de estas hipótesis se apega más a eso? ¿O cuál sería como el mecanismo que puede explicar mejor la acción de los anestésicos generales? No estoy segura, doctor. Muy bien. Sí, cuando no estén seguros, pues es mejor decirlo. Excelente, compañera. Muy bien. ¿Alguien más del grupo 3B? Ahí que quiera lucirse. Ahí.
Uy, no están los de 3B. Ya le voy a decir ahí a Fátima Torres que los del B están fallando. No se conectan, pero no están poniendo atención. Muy bien, sigamos con el grupo 4B. ¿Cómo fue la pregunta? Perdón, disculpe, doc. La pregunta es que según lo que hemos hablado de las reglas de Meyer-Overton, ¿cuál de estas hipótesis se apega más a explicar el funcionamiento del mecanismo de acción de los anestésicos generales? Vamos a ver, dígame. Quiero ver, Oscar Vázquez. No, pero también lo Sí. levantó, ¿cómo se llama? Bueno, pero así a Camila. contestar de manera rápida para que avancemos. Sería la Sí, hipótesis de la liposolubilidad. exacto, muy bien. Ahí el amigo pelo largo. Muy bien, Mariana también levantó la mano, dígame. No, perdón, Camila Marina, dígame. Buenas noches, doctor. No, eso iba a decir. Va, ahí La segunda hipótesis. está copiando al compañero. Muy bien, exacto, eso es verdad, es la que explica de mejor manera eso, como mencionaba Oscar, también como Camila. Muy bien. Igual, ¿verdad? Solo para ilustración. Lo que mencionábamos anteriormente sobre mecanismos de acción no está muy dilucidado, pero sí hay ciertas hipótesis que nos pueden explicar, ¿verdad? La más apegada sería la hipótesis de la solubilidad. Y tenemos aquí los efectos sobre los canales iónicos. La acción sináptica tiene componentes pre- y postsinápticos que conducen a la anestesia, pero las acciones postsinápticas son dominantes, por lo que hay un mayor predominio de ellas. Y los canales iónicos inhibitorios y excitatorios activados por ligando que son afectados por la acción anestésica pertenecen a dos clases estructurales. Están la superfamilia cis-loop y la familia del receptor excitatorio del glutamato o NMDA. Y las interacciones directas anestésico-proteínas son responsables por los efectos de los anestésicos en los canales iónicos activados por el ligando. Y pues aquí tenemos que la farmacodinámica de los anestésicos generales es única, como ya hemos visto anteriormente, porque hay una cuestión, en este caso, que no estamos hablando de un anestésico sólido, sino que tiene bastante solubilidad, que es volátil, es un gas, y la potencia de un anestésico general puede predecirse simplemente por su coeficiente de partición aceite-gas, lo que mencionamos de la liposolubilidad o también de las reglas de Meyer-Overton. Y la farmacocinética de los anestésicos inhalados puede moldearse al asumir tres compartimientos tisulares, como veíamos anteriormente, aquellos que tienen bastante riqueza vascular, aquellos que son con mayor predominio muscular y aquellos que tienen el tejido graso. Más que todo esto son, digamos, esta partecita, esta diapositiva, como ideas generales, resúmenes, ideas principales que espero que la tomen a consideración. Y tenemos aquí, cuando me preguntan algo de mi carrera, pero apenas voy en el 8º semestre, ¿verdad? Así como que uno se queda. ¿Y qué está estudiando medicina? Entonces ya puedes recetar, y uno así como que, no, todavía no, ¿verdad? Pero sí, ya puedo inyectar. Muy bien. Y esto es para que ustedes lo miren, están en Golan. Estos cuadros resúmenes son muy bonitos. No voy a preguntar nada de aquí, porque como les he mencionado, pues no voy a preguntar de Golan de esto, sino que más que todo de la regla de Meyer-Overton, pero para que ustedes pues lo tengan como ilustración. Y tenemos acá, ¿ya? La literatura, farmacología, la principal es esta. De acá, pues voy a llevar a esa parte más que todo a la cuestión de a la regla de Meyer-Overton. Y la última, cuando alguien me ha explicado algo por tercera vez y pues yo no entiendo, y pues ¿qué hace uno? Solamente está riéndose. ¿Entendiste? Sí, sí entendí, dice uno. Pero bueno, pero tienen todo el derecho a preguntar. Importante que en esta etapa ustedes puedan preguntar, porque para eso estamos. Y también, ¿verdad? Inclusive nosotros como médicos, como docentes, se nos olvidan cosas. Uno tiene que volver a releer y pues tiene más obligación uno porque dice que nos pagan por enseñar. Muy bien. Vamos a ver. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Vamos a ver. Diga, Cecilia. Buenas noches, doctor. No tiene que ver en sí con el desarrollo de la clase, Diga. sino más bien con
con lo que dijo de la bibliografía. Yo iba entrando a la clase cuando se dijo de que iba a meter Colin, pero no sé si solo para entendimiento o solo me confirma si sí también para evaluación del parcial. Sí, vaya. Yo creo que son de las preguntas más populares, ¿verdad? Entonces, en este caso, vuelvo a recapitular que en este caso vamos en caso a nivel evaluativo, que es creo que lo que ustedes están ahí más pendientes, es